Someone's gotta change. Someone's gotta change. Buenos días, hoy es martes 11 de enero, son las 10 de la mañana. Ahora mismo están empezando a cortar la parte de la pasarela que les queda del contrapeso de la Cercha Sur y de momento la cuarta viga del cordón superior sigue encima del camión. Lo que pasa es que podrían bajarla en cualquier momento y me imagino que igual que la bajan la pueden subir, aunque lo veo difícil hoy por la mañana. Han colocado esa viga de color gris encima de la torre A y me parece que han llegado piezas nuevas a la torre D, así que me daré la vuelta luego a partir de aquí a ver qué novedades hay. Pues ahí tenéis cómo se llevan otro tramo de esa pasarela. Les falta, digamos, la zona más interior, pero lo lógico sería cortar primero los dos travesaños que faltan, luego los dos segmentos y luego ya ponerse con la siguiente parte del contrapeso de la Cercha Sur. Yo digo que no sé si se van a poner a desayunar, si van a seguir cortando los dos travesaños que faltan antes de ponerse con el primer segmento. Y ahora vais a ver cómo está la cuarta viga. Sabéis que está todavía encima del camión, que ni siquiera la han puesto sobre sus apoyos temporales. Así que vamos a ver si hay movimiento. Parece que sí. Encima de la viga hay una persona. Podría ser que ahora la bajaran del camión. El trabajador que hay visto antes está justo encima de la abrazadera del lado norte de la cuarta viga. Por eso digo que puede ser que la bajen ahora del camión, la pongan encima de esos apoyos temporales y quizás el izado sea esta tarde o antes de comer, no lo sé. Aparentemente lo de arriba ya está preparado, los andamios y esas placas de unión o cubre juntas, ya está todo listo. Ya estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Las dos diagonales que faltaban por instalar todavía no las han puesto. Están trabajando ahora mismo, si os fijáis, en la parte superior de la octava pirámide. Posible que quizá falta alguna placa todavía por poner, desde aquí es difícil de saber. Y esta primera grúa de la izquierda, que es la que está izando las diagonales o tubulares, está justo al lado del cubo de la extensión C, con lo cual no sé si pensar que esa grúa va a bajar el cubo.
Sabéis que la grúa está al lado del cubo de esa extensión C. Más que haría falta otra grúa que hiciera una cesta desde la cual se puedan hacer los cortes del cubo. Así que no sé si realmente está ahí por el cubo o si está por otra cuestión. Esta grúa aquí creo que me dijisteis que es una LTM 1300. Está trabajando en el fondo norte. Aunque no sé si la vais a ver, hay una viga blanca justo al lado de la torre D, sí que se ve. No sé si es la que llegó ayer por la mañana. Bueno, ahora veremos si la tienen ya preparada para el izado. No sé dónde va exactamente eso. Estamos ahora mismo al lado de la torre D. La verdad es que la sensación que da es que la van a subir en breve. Si os fijáis, la pieza ya tiene 2 eslingas. Hay un par de operarios justo detrás de la pieza. Falta el operario de la grúa. Y me imagino que su lugar de instalación debería ser ese hueco de ahí arriba, justo encima del torreón norte. No sé si están esperando a volver del desayuno, que todavía no son las 10:30. Gracias a Joaquín, por cierto, por aclararme que no es pintura ignífuga lo que están poniendo en el nuevo edificio, sino pintura intumescente, que lo que hace básicamente es retrasar el efecto que hace el fuego sobre este tipo de estructuras metálicas, evitando un colapso demasiado rápido de toda la estructura. Y no sé si podéis ver justo encima de la torre A esa viga de color gris que ya instalaron en su día sobre la torre D. Y esta mañana cuando he pasado ya estaba puesta, así que la han debido poner o bien hoy por la mañana o ayer por la tarde. Ya veis que no todo lo que se instala en el nuevo edificio tiene grandes proporciones, pero no deja de ser importante. Todavía no se han puesto con la viga que hay junto a la torre D, así que he seguido con la vuelta. Y si me da tiempo volveré allí a ver si puedo grabar el izado. Aquí insisto que justo encima de la torre A ya han puesto esa viga de color gris entre esos dos pilares de acero. No sé si me podéis oír, pero bueno, ya veis que han puesto los tramos de escaleras que trajeron ayer. Y mientras tanto siguen rompiendo esa base de hormigón donde estaba puesta la torre de apeo que sostenía el cubo de la extensión B.
Estamos al lado de la Torre B, están empezando a mover la grúa 1500, me parece que van a volver a cortar. Faltan 2 travesaños en la parte inferior y luego ya podrían ponerse con los segmentos grandes. Justo en el centro de la imagen, los 2 travesaños que aún faltan por cortar. Este camión acaba de llegar al estadio, no sé qué tipo de material trae. Puede ser yeso, placas de yeso. Un poquito más a mi izquierda está la cesta, desde la cual se hacen los cortes de los travesaños, y no sé si podéis ver al fondo, hay una de las grúas que tiene enganchada la 4ª viga. Aquí tenéis lo que han ido cortando del contrapeso de la cercha sur, esos travesaños y esa pasarela que ahora mismo tienen que cortar para llevárselo al desguace. Ya veis que parece que no van a tardar mucho, por lo menos en bajarla del camión. Es la 1 de la tarde y termina aquí el recorrido de hoy. Yo creo que no va a pasar nada importante antes de la hora de comer. Están trabajando en el cubo de la extensión C. Están terminando de ponerle las cadenas y no creo que tarde mucho en empezar a cortar. Quizá les da tiempo a terminar antes de las 2. Y la 4ª viga no está preparada todavía. Ya veis que las 2 grúas todavía no tienen los brazos extendidos. Y si no lo han hecho ya, me parece un poco precipitado pensar en que esta tarde lo vayan a tener todo listo para izarla esta tarde. Yo pienso más en mañana por la mañana, pero es una opinión personal. Y están un poquito atascados, por cierto, con el contrapeso de la cercha sur. Así que yo me despido por hoy. No sé si volver esta tarde, en principio creo que no, pero no lo sé todavía. Os deseo un buen martes, lo primero. Y lo segundo, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana. Adiós.